la campaña. Así es, pese a tener investigaciones, Rocío Torres está ahí, ¿no? Postulando ya, claro, pero vamos, ¿no? Ella es congresista, ya está lanzándose ya para senadora. Muy bien, con esta imagen ponemos punto final a Pasos Perdidos. Ya está lista Patricia Ulloque. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jimmy, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí en medio de esta situación que nos conmociona a todos. Así Gracias es. por este pase. De hecho, estamos muy atentos a lo que va a pasar en torno a la seguridad. Tú lo has abordado ya, así que vamos a estar tratando también ese y otros temas aquí en el programa. Les damos la bienvenida, iniciamos mesa de prensa. De hecho, hay una situación de agobio y de conmoción a nivel nacional, porque mañana vuelven los niños al colegio en el sector público, pero estamos ya no ante el peligro, no solamente de que un niño no pueda ir tranquilo a estudiar, estamos ante una situación que nos acaba de golpear muy fuerte. Es una orquesta que ya venía denunciando además que los estaban siguiendo, que los estaban amenazando, que los estaban intimidando, y tiene que morir alguien para que veamos esta movilización, al menos a nivel de bancadas, movilización política, porque el Ejecutivo no ha hecho más que a través del Ministerio del Interior y Cultura lamentar las circunstancias, anunciar investigaciones exhaustivas que después no sabemos a qué puerto llegarán. Vamos a hablar de criminalidad, también en otros términos, y vamos a analizar un cuadro que de hecho lo elabora Juan Carvajal. Él es un experto, además en analista de datos. Hoy se cumplen ya los 5 años desde que entramos a una etapa de confinamiento por la pandemia, y en todos estos años él nos ha ayudado para sintetizar cierta información. Él toma como fuente el SINADEF, fuente oficial, y estamos hablando a un corte del 13 de este mes. Vean ustedes. No sabemos qué nos dicen los especialistas, porque hay mucho aquí por medir, si el cambio de nombre ayudaría significativamente, el cambio de gestor, de quién está al frente del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que en la gestión de Juan José Santibáñez estamos hablando ya en cerca de 300 días de gestión, de 1.818 fallecidos. Sacando el promedio, este ingeniero de datos, Juan Carvajal, mencionaba que cada 3 horas y 53 minutos una persona es asesinada en el Perú. Se comete un homicidio en el país. Vean cómo ha escalado tanto el nivel de violencia, independientemente de los nombres. Cuando estamos hablando de esta gestión, Juan José Santibáñez, hay un pico tremendo, una ola de criminalidad. Ya llevamos en estos días de gestión, desde que inició el gobierno de Dina Boluarte, estamos hablando de 4.095 ¿no? fallecidos. Esto ya nos abrumó, sobrepasó, es una situación que nos genera mucha conmoción, porque estamos tocando al grande, al pequeño, al niño, al adulto, al que quiere progresar, independientemente del oficio, la profesión y sobre todo su ingreso económico. Simplemente estamos ante un desgobierno total. Vamos a la mesa central. Vamos a conversar, de hecho, y si ya lo tenemos en contacto, nos van confirmando, porque queremos arrancar también, además de saludar al ex procurador que nos acompaña en estudios, Iván Montoya. Queremos conversar también con el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, y antes dar la bienvenida a nuestro colega Alfonso Baella Mato. ¿Qué tal, Alfonso? Un gusto siempre. Periodista de Canal B. Bueno, doctor Iván, permítanos unos segundos, porque hemos establecido contacto con Guido Quintanilla. Él es presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados. Advertíamos que esta ola de criminalidad, para enlazarlo en realidad con lo que está ocurriendo en el ámbito de la música, del arte, ¿qué va a pasar con los niños y su ingreso mañana a los colegios en el sector público? Señor Quintanilla, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted ya nos venía alertando en entrevistas que hemos tenido de estos 300 colegios que han tenido que cerrar entre el año pasado y la fecha por ser víctimas de las extorsiones. ¿A qué punto hemos llegado que un niño no puede ir tranquilamente y con toda la seguridad del caso a estudiar, a forjarse un presente y un futuro por esta situación? De hecho, usted también, me parece, tiene ciertas medidas de protección porque es víctima de este sistema. Bueno, para de repente comentarles las cifras que eran en base a 320, 350, cada día va creciendo.
La verdad, el gobierno central, el Ejecutivo, no está tomando cartas en el asunto. Se está viéndose un descontrol total con estos extorsionadores y creo que llamémoslos ya terroristas, ¿no? Porque lo que están haciendo ya no es normal. Ya se está atentando con personas que no tienen nada que ver, que no hacen daño, al contrario, creo que son promotores que son pequeños y microempresarios que salen cada día a poder tratar de crecer en este ámbito. Hemos visto que en la actualidad se ha visto más de 350 casos. De cada tres denuncias, hay 7 empresarios que no denuncian. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la población, los promotores, no creen en nuestra Policía Nacional. Nosotros tuvimos una reunión el día miércoles con el ministro del Interior, el viceministro del Interior, los altos mandos de la policía, pero pensábamos que iba a haber un plan de seguridad. No tenemos hasta la fecha ningún plan de seguridad. ¿Para qué sirvió esa reunión, señor Quintanilla? ¿Para qué sirvió objetivamente esa reunión? Bueno, nos llamaron para que nos expliquen qué plan de trabajo nos iban a presentarnos. Pero lamentablemente solo se dedicaron a hablar de otros temas que no eran netamente de lo que era seguridad. Nosotros llevamos una propuesta para poder darles a ellos y ellos puedan tomarlo en cuenta. Lo tomaron en cuenta, esperemos que lo tomen en cuenta. Nosotros hemos solicitado, ¿no?, lo siguiente. Nosotros los promotores nos vamos a juntar de 16 colegios en 16 colegios y vamos a regalarle un televisor de 70 pulgadas a las comisarías, ya que el Estado no puede subvencionar esos gastos, ¿no? Vamos a tener que ponernos cada colegio una cámara y desde las comisarías para que nos puedan tener una videovigilancia, ¿no? De acuerdo a ley, dice que cada establecimiento que cuente con más de 50 personas debe tener su cámara de seguridad en forma obligatoria. Eso no hace cumplir los municipios. Eso nos ayudaría mucho a todas las personas, a cualquier transeúnte, a poder estar resguardado al menos por las videocámaras. Señor Quintanilla, parece insuficiente incluso lo que nos relata. Aquí en la mesa de conducción nos acompañan nuestros colegas Alfonso Bahía Matos, periodista de Canal B, y Mayra Calderón, periodista de Perú 21, quien se suma a la mesa también, y tenemos algunas preguntas para usted. Sí, señor Quintanilla, muy buenas noches, ¿cómo está? Yo le quería preguntar, justo hoy en la mañana, aprovechando también la presencia de Mayra, hay un informe que salió en Perú 21 sobre el 50% de colegios en Ate Bitarte y están empezando a tomar modalidad virtual debido a las extorsiones. Dentro de los colegios privados que usted ha tenido conocimiento en las últimas semanas, ¿también se está empezando a considerar esto quizá a mayor escala, la modalidad virtual, como una alternativa frente a las extorsiones? Mire, nuevamente les voy a comunicar. Las clases virtuales no los están solicitando los promotores. En realidad, los que están pidiendo son los padres de familia, porque ellos temen que pudiera pasar en cualquier momento un atentado en el colegio. Y del mismo modo, ¿no?, temen por la seguridad de los profesores. Incluso hasta los padres de familia, a la hora de ingreso, podría haber un pequeño atentado. Y mire, estamos viendo las cámaras que son pues desastrosas, esas cosas, son ya de vándalos terroristas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es consensuar con los padres de familia y poner a clases virtuales. Hay muchas instituciones que han cerrado sus locales, sus instituciones educativas, porque no hay seguridad. Si le están pidiendo 100,000 soles, ¿de dónde va a pagar? Nosotros somos pequeños empresarios, somos categoría C, D y E, donde las pensiones que cobramos nosotros como institución son en base de 150, 300, 350 soles. Tenemos 120 alumnos, 6 profesores. Sí, claro. ¿Con qué se pagan los servicios? O sea, voy a trabajar para los... Permítame preguntarle, ¿usted cree que es necesario tomar medidas radicales frente a este asunto? Es necesario. Creo que ya la policía ya tiene que salir del ejército, porque la policía creo que no se abastece. Nos han dicho que para mañana va a haber 3,000 policías en cada colegio. Mañana inician los públicos. Entonces, yo me imagino que serán para los públicos, porque en Lima tenemos más de 7,000 colegios. Y con 3,000 policías no vamos a poder llegar a todos. O caso contrario, serán de repente para los colegios que vienen ya siendo extorsionados.
y no para el resto, ¿no? Señor Quintanilla, si me permite, buenas noches. Quería consultarle si esta medida va a tener un plazo preventiva, por supuesto, porque no van a poder los alumnos sostener clases virtuales eternamente 2 años consecutivos. Ya hemos visto los resultados que ha traído la pandemia. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿esta medida va a ser preventiva? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se le ha dado un plazo? ¿Se ha solicitado de repente alguna autoridad que tenga llegada con el gobierno para una reunión? Mire, vamos a evaluar entre el día lunes y martes cuáles son las acciones que ha tomado el Ejecutivo, exactamente el Ministerio del Interior, el Minedu, para poder ver cuál es el plan que ellos puedan tener hasta el día martes. Caso contrario, el día martes ellos no tienen un plan, no hay seguridad en nuestras instituciones de todo el Perú, tendremos que irnos a las clases virtuales. Entonces, ya eso tiene que ver netamente el gobierno, el Ministerio de Educación. Sabemos que los colegios, los padres de familia no cuentan con tecnología. La tecnología que tienen es una computadora, un tablet, un celular, pero son de repente antiguas, que no, incluso hay padres de familia que no tienen internet. ¿Cómo van a hacer sus clases virtuales? Hay familias que tienen 2, 3 hijos. Claro, la pregunta era ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo es sostenible la virtualidad? La verdad, el día martes, vamos a ver, estamos quedando, si en un mes no nos solucionan, al menos en algo, tendremos que irnos incluso a un paro nacional indefinido hasta que el gobierno nos pueda escuchar. Un paro nacional indefinido. Eso es gravísimo, ¿no? Escala, esta ola de criminalidad, aunque muchos atribuyen ya no es ola, es algo permanente. Una ola tiene una crecida baja, pero esto es algo permanente. ¿Cuántos colegios más van a tener que cerrar para llamar la atención de las autoridades más allá del diagnóstico? La verdad, he llamado hoy día al viceministro para poder pedir yo mis propias garantías y no he sido escuchado. Nos han dado un teléfono para poder comunicarnos, pero lamentablemente no hemos sido escuchados. Mi vida también corre peligro. De repente, por los demás hermanos que tengo yo de los colegios privados, que estoy dando la cara para poder ser escuchados ante nuestras autoridades, pero lamentablemente no se ve. ¿Lo han amenazado directamente a usted? Me han hecho llamadas, me han hecho casi como 35 llamadas, una de las cuales contesté, me dijo, hoy compadre, y simplemente lo que tuve que hacer es cortar la llamada, y por eso es que estoy solicitando en estos momentos mis garantías, mis denuncias y la garantía respectiva. O sea, ¿en la comisaría no han tomado en cuenta su denuncia o cómo ha sido ese acercamiento con la policía? Hoy día pensé ir a la comisaría con el mismo viceministro que me dijo que por favor me llamara si es que algún momento pasara algo, pero hasta el momento ninguna llamada. Le dejé un mensaje de texto de WhatsApp, espero que lo pueda ver. Caso contrario, mañana a las 8 en punto de la mañana me estaré acercando con mi abogado. ¿Qué viceministro? A la comisaría. El viceministro del Interior. ¿Tiene el nombre? No lo recuerdo ahorita. Pero sí, lo vamos a buscar, pero era también para comprometerlo públicamente. Qué fuerte, no puede salir ni siquiera de su casa, ¿no? El señor Quintanilla, esto es fuerte. Es tremendo. Señor Quintanilla, usted habló sobre ir a un paro y me parece importante darle atención a ese asunto. ¿Qué acciones podríamos esperar de parte del gobierno en los próximos días para que esto no sea así, ¿no? Para poder remediar el asunto quizá de una forma más rápida, con mayor celeridad? Se ha hablado de la renuncia o de la posible salida del ministro del Interior. ¿Usted cree que eso podría generar un cambio? Bueno, esperemos que se pueda dar pueda hacer su renuncia, o caso contrario, ¿no? La Policía Nacional tome ya acciones formales. Creo que esto está más que en manos del ministro, está en manos de los policías, ¿no? De los efectivos. Pero esto también claro, de los efectivos policiales, ¿no? El servicio de inteligencia, que no veo que está funcionando. Creo que ya debe salir ya el ejército a poder brindar el apoyo respectivo a todas las instituciones educativas, ya que no se abastece la policía. Yo creo que sí contamos con buena cantidad de efectivos del ejército, de la Marina, de la FAP,
personas que sí nos pueden brindar apoyo en vigilancia a nuestras instituciones. Y para finalizar, señor Quintanilla, ¿de cuántas instituciones educativas estamos hablando que se irían a una huelga indefinida? Bueno, si es un paro nacional, tenemos que consensuar con todas las bases, conversar a nivel de todo el Perú, y al menos si no nos obedece el gobierno, bueno, tendremos que tomar las acciones necesarias, porque no creo que una institución va a ser extraña a lo que estamos pasando en estos momentos. Y tampoco vamos a ver pues que hay un muerto para que recién los demás compañeros dejen de hacer clases y continúen con sus clases. No creo que tenemos que ser solidarios con nuestros amigos promotores. Claro que sí, señor Guido Quintanilla. Antes de despedirnos y a la espera de tener una comunicación con usted después del martes, que van a procurar esta reunión con los miembros del Ejecutivo, que por cierto el presidente del Consejo de Ministros decía, no estoy de acuerdo con las clases virtuales, y decía que están en la capacidad de dar seguridad a los escolares. Ojalá eso se materialice. El viceministro Julio Díaz Zulueta, él le prometió un contacto y no lo cumplió. No lo cumplió hasta el momento. Nos confirma que mañana mañana tendré que irme personalmente con el abogado, hacer las denuncias y pedir mis garantías respectivas. Bueno, terrible. Desde acá nuestra solidaridad, pero más allá falta la acción firme y la movilización de las autoridades. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Que sea un buen inicio del año escolar, el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados. Y bueno, una situación terrible que nos lleva ya al ámbito propio de la justicia. El ex procurador anticorrupción Iván Montoya nos acompaña en los estudios. Gracias por la espera, doctor. Usted lo ha escuchado, versión propia. Que es presidente, de una asociación de colegios, no puede ni siquiera salir de su casa por el temor a esta extorsión y la amenaza constante. La escalada de violencia sigue subiendo a niveles inaceptables, ¿no? Que colegios no puedan funcionar debido a la extorsión implica una vulneración flagrante al derecho a la educación de los niños. No puede haber educación virtual en ese sentido, o sea, no puede reemplazar a las sesiones presenciales, sobre todo cuando se trata de educación primaria o secundaria, ¿no? Las clases virtuales son excepcionales, básicamente para situaciones muy excepcionales. No pueden ser una forma de solucionar o una alternativa por la situación de violencia. Tiene que atajarse centralmente la situación de violencia. En fin, es un problema de responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso, evidentemente, ¿no? De hecho, tenemos muchos temas para abordar con los colegas, pero el tema de la inseguridad y lo que pasó con la agrupación musical Armonía 10 ha sobrepasado porque ha movilizado a las bancadas. Ya ahora sí parece hay las firmas para proponer una censura. Mucho se plantea, se cambia Juan José Santibáñez, la realidad no va a cambiar mucho. Falta esa reforma de la justicia, fiscalía, poder judicial, pero ¿quién debería encabezar una reforma integral de la que tanto se habla? Creo que podrían hacerse grandes esfuerzos si tuviéramos un ministro del Interior serio. Y eso pasa porque el Congreso hace tiempo, con los primeros resultados nefastos de su gestión, debió plantear su salida del ministerio o su censura, exigiendo una persona de más alto nivel, capaz, competente, probo e íntegro, que pueda tener la suficiente articulación en la policía. Y además... ¿Hay nombres para ello? ¿Quién va a querer tomar la papa caliente? Yo sé que hay expertos dentro de la policía que efectivamente por el momento aparecen en segundo orden o en tercer orden debido a la politización que se ha ejercido, ¿no? Repito que el Congreso en eso tiene una gran responsabilidad porque hace tiempo ha debido de pedir y exigir, más allá de a quién pueda favorecer o no, si se trata de una persona... que pueda favorecer sus intereses o no, porque lamentablemente el Congreso solo está pensando en sus propios intereses, por lo tanto no mira la posibilidad de un ministro del Interior que pueda mirar los intereses generales del país, en este caso la seguridad pública del país, ¿no? Claro, pero ahí también lo tenemos en el Ejecutivo. El ministro del Interior es un personaje totalmente cuestionado, que tiene investigaciones, incluso su secretaria Yesenia ya se fue del país, está el movimiento migratorio y tenemos a una presidenta que, pese a los cuestionamientos del ministro del Interior, al ministro, ella lo mantiene en el cargo y parece que no escucha recomendaciones o no ve lo que sucede día a día. Esto de la agrupación de Armonía 10 ha sido ya
como que el punto de quiebre para que todos digan, bueno, hay que sacar al ministro del Interior. Lo de Armonía 10, como yo creo que hablaba un poquito antes, no es que sea una muerte que valga más que otra, o que sea más importante, perdón, que otra. Lo que pasa es que es una agrupación nacional de mucha arraigo popular y ha causado un doble o triple efecto, ¿no? Y ha movilizado a las bancadas parlamentarias, que recién reaccionan. Y es evidente que la población sabe que reaccionan simplemente porque su popularidad puede ir descendiendo a medida que se va acercando el proceso de elecciones generales. No les conviene que comiencen a tener, que ya la tienen, una opinión pública que considera con justa razón que el Congreso está siendo un cómplice directo de esta situación de inseguridad ciudadana que vive el país. Y por lo tanto, esto es una manera simplemente de reaccionar, me parece yo. Pero ojalá que tomen un poco de conciencia y miren un poco más allá de sus propios intereses. Y que si van a exigir el cambio del ministro, como parece que se están movilizando las bancadas, sea en la medida en que exijan un ministro, repito, fuera del ámbito de las politizaciones, pero capaz y competente, ¿no? Yo sé que en la policía los hay, pero hay que encontrar a la persona idónea en ese punto y darle todas las herramientas necesarias, aunque sea que cumpla su función contra mis propios intereses. De eso se trata también, ¿no? Pero, en fin, estamos lejos todavía de eso, creo. Doctor Montoya, permítame generar un cuestionamiento de manera quizá de introducir un tema reflexivo, ¿no? Yo me pregunto, ¿es realmente la salida del ministro Santibáñez lo que va a generar el gran cambio en la inseguridad ciudadana? ¿O es quizá más o igual o más necesaria la reforma del Poder Judicial, de la Fiscalía, que son en la práctica puertas giratorias para los delincuentes, que se realizan operativos por la policía y después terminan siendo absueltos la mayoría de delincuentes en los siguientes días? Así hay una necesidad de reforma del sistema. Pero es una reforma del sistema, significa, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público. Es una ley orgánica que tiene decenas de años y ya necesita reformarse, tiene una estructura muy vertical, en fin. Ahí hay una serie de cuestionamientos a la estructura normativa. Sí, claro. Podrían hacerse algunas modificaciones normativas, pero creo que mínimas. En realidad, el marco normativo está. Ahora ha habido todo un cambio en el que se le ha otorgado a la Policía Nacional la dirección operativa de la investigación del delito y a la Fiscalía se le ha dejado como la dirección jurídica del delito, cosa que ha venido a generar mucho más confusión respecto a los roles que se estaban estableciendo. Siempre ha habido el dilema o el conflicto entre las competencias de la policía y de la Fiscalía. La Constitución era muy clara en ese sentido. Era un trabajo de seguir acentuando mejor esas relaciones. Y era posible, había protocolos que hace pocos años se habían establecido para establecer la relación Policía Nacional, Fiscalía. Y no se afianzaron. Faltaron algunos protocolos más porque había necesidad de hacer guías de actuación conjunta no todos los delitos son iguales. Por lo tanto, las guías de actuación no puede ser solo una para cualquier delito. Tienen que ser diversas. Se debió profundizar en guías de actuación diversas. Hay delitos, por ejemplo, donde la policía puede asumir rápidamente funciones y sabe perfectamente su trabajo. Secuestros, homicidios. Pero hay otros delitos donde la policía no puede intervenir fácilmente si no es con una dirección acentuada no ha sido de la capacitada Fiscalía. en todos los extremos. Ahora, el presidente del Congreso anuncia un pleno extraordinario para abordar temas exclusivamente de seguridad ciudadana. Esa va a ser la materia. Con leyes, el Congreso de la República, Eduardo Salguana lo declaró el fin de semana. Esta semana tendremos un pleno extraordinario, más allá de la agenda del jueves, un pleno extraordinario. ¿Con leyes se cambian las cosas? ¿Ya no tenemos suficientes? Regresando esto a la reforma, Sí, claro. sería interesante, pero no lo puede hacer. Perdónenme, creo que este Congreso ya ha dado múltiples demostraciones que no puede hacer una reforma unilateral del sistema. Tienen interés de parte para esa reforma y no están en condiciones. ¿Tenemos que esperar el 26? Una reforma de esa naturaleza tendría que esperar el 26. Y apelar a que los votantes hagan un mejor trabajo, un trabajo más reflexivo a la hora de... Yo apelaría llegar a una las vez urnas. más a que la población, a pesar de la sábana que tenemos de candidatos, pueda tener en esta oportunidad una prudencia y piense su voto no un día antes o en las horas anteriores. ¿No? Piense su voto con mucha anticipación, revise por quién, se informe mejor, seleccionen cuáles son sus fuentes de información y decidan. Solo allí
con un Congreso con partidos políticos en que, no digo todos, pero en su mayoría sean personas decentes, personas que tengan cierto conocimiento y dejen escuchar por lo que sería mejor en la lucha contra la criminalidad. Entonces, ¿este pleno no serviría de mucho? Este pleno, no sé sinceramente qué pretende, reformas unilaterales del Ministerio Público. Porque para eso también tendrían que revisar las propias leyes que ellos han derogado, que han dejado de lado, Sí, hay muchas cosas que están pendientes ellos de la detención preliminar, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ellos mismos solucionar también ese problema, ¿no? Pero, en fin, por el momento, lo que se puede hacer de emergencia, pero también yo tengo poca fe sobre ello, es un ministro de emergencia que no sea tan cuestionado, que tenga arraigo en la policía, autoridad y tenga conocimiento de experiencia sobre cómo combatir la criminalidad. ¿Tiene el en esa convocatoria, tiene la presidenta Dina Boluarte ese poder de convocatoria para convocar a uno bueno? Tengo poca fe en eso, sinceramente. La presidenta está involucrada en cantidad de investigaciones, unas más fuertes que otras, y tampoco la veo con un interés, como acaba usted de decir, de oír y reaccionar rápidamente en el cambio de ministro. No, hay avales, le da la confianza una y otra vez. Por lo tanto, no veo esa perspectiva de cambio. Entonces, ¿no? Claro, creo que se genera un espacio en el que es un poco un albur la salida de Santibáñez, si es que se llega a dar en los siguientes minutos, horas o días, porque incluso las cosas pueden estar peores, ¿no? Porque no sabemos a quién se puede designar. O sea, la cartera depende de una persona, o sea, la seguridad ciudadana yo creo que es un problema estructural y le estamos poniendo el nombre del señor Santibáñez y a la hora de sacarlo no sabemos a quién puede entrar también. Sí, o sea, la presidenta tiene algunos minutos de seria conciencia de lo que pasa en el país y sabe que tiene el poder y la autoridad y piense, por lo menos en su ministro del Interior, de que la vida de muchos peruanos se las está jugando. Y con la vida es algo que debería tomarlo muy en serio. Por lo tanto, la elección de su ministro es muy delicada en esta coyuntura, ¿no? Es muy delicada. Es muy por frívolo, la emergencia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Antes de los cambios más estructurales. Hablar de esto, pero se escuchan todas las voces, ¿no? Y hay quienes señalan, en cierta parte a algunas autoridades les conviene ese estado de desorden, ¿no? Para dejar de hablar de ciertos temas. Usted hablaba de las carpetas fiscales que recaen contra la presidenta y eso nos permite ya hablar de otro tema, lo que se ha conocido por revelación, que sería además de un ahora presunto colaborador eficaz, el doctor Cavani, la información ya no es una cirugía, serían hasta 5. Habrían sido 2 días prácticamente en estado de descanso y una serie de situaciones paralelas. No toma su historia clínica la propia presidenta, para algunos es robo. Esta situación en la que estamos ya envueltos, que es una espiral, pareciera de las mentiras, ¿qué más la puede complicar? ¿Ve el camino de la censura frente a esta situación tan compleja? ¿Contra ella? Contra ella. O vacancia, no, perdón, nos estamos sí, viendo. La vacancia es algo que no está descartado, por supuesto, sobre todo en este trayecto donde ya no hay riesgo para la disolución del Congreso. Por lo menos falta poco, o ya estamos en esa etapa en la que el Congreso no tendría el temor de que la disuelvan, ¿no? Y su popularidad está en el suelo. Un Congreso para recuperar un poquito de credibilidad, aunque me parecería pues simplemente simbólica la situación, la podría revocar, pero la podría vacar, digamos, ¿no? Pero no se ve un escenario todavía en ese sentido en las bancadas, ¿no? Por el momento esta carpeta que usted dice aumenta efectivamente el número de casos de los cuales parece haber seriedad y cierta seriedad en las investigaciones. Por ejemplo, en este caso parece que el médico ha entregado una serie de documentación a la Fiscalía en la que explica que no ha sido solo una intervención, sino 5 intervenciones, que no cobró, que luego ha estado pidiendo por correos, ¿no? Eso son hipótesis, ¿no? O están ahí los documentos y todavía no se muestran, no lo sé. Ha pedido favores políticos para asignar a determinadas personas, amigos, allegados a él en puestos del Estado. Ese escenario revela una serie de posibilidades de delitos dependiendo al detalle de qué ha ocurrido, ¿no? Si ya ha habido un pacto antes
tú me intervienes, pero no te voy a cobrar, solo quiero que me hagas algunos favores después, y los favores tienen que ver con algo que ella puede hacer directamente, eso es un cohecho, un soborno, una suerte de soborno, un cohecho. Pero si los favores tienen que ver con colocar en puestos donde ella influye, será un tráfico de influencias. Y no necesita, si ese pacto se ha producido, no se necesita que ella haya respondido el correo ni nada por el estilo. Va a ser complicado probar si es solo la versión de él, salvo que tenga una grabación o algo por el estilo donde hay ese acuerdo. Yo no te voy a cobrar, pero después me ayudas a colocar a estas personas. Muy bien, si eso puede acreditarse, no es un tráfico de influencias. O sea, hay una serie de escenarios que se pueden construir dependiendo del detalle de cómo ha sido el pacto, en qué momento, a qué se obligó ella, si es que se obligó a algo, ¿no? Pero las investigaciones lo tienen que determinar progresivamente, ¿no? Es bastante complicado el momento de la presidenta Dina Boluarte, porque además ella ha salido a desmentir estas fotografías que sacó un medio de comunicación y en la cual no son una, son varias, ¿no? Y ella ha tratado de decir, no, que esta información es falsa y bueno, finalmente ya la Fiscalía determinará las responsabilidades, pero las pruebas van saliendo de a pocos. Entonces, teniendo este clima donde tenemos por un lado la gente reclamando por inseguridad ciudadana, tenemos por otro lado las investigaciones de la presidenta Dina Boluarte, ¿usted cree que ella tenga claridad para poder salir de este trance bastante complicado? Está con tantas carpetas fiscales abiertas contra ella, digo algunas mucho más graves que otras, por ejemplo esta, sin dejar de ser relevante y grave porque involucra posibles actos de corrupción. Ya está vacío de poder, ¿no? Hay otras más graves que tienen que ver con las muertes de los estudiantes en el periodo de las manifestaciones, de los 50 muertos. Esos son temas mucho más graves, ¿no? Rodeada de todas esas carpetas, se nota claramente, igual los congresistas que en una proporción importante están rodeados de carpetas fiscales, y no creo que en todos los casos sean solo carpetas por abrir. A veces los fiscales tienen el mal síntoma de abrirte carpeta fiscal por las puras, eso sí. Pero en muchos de los casos acá vemos que hay audios, hay documentos, ¿no? Hay cosas que dan pie a pensar que hay un acto de corrupción. Con tantas carpetas fiscales abiertas, tanto la presidenta como estos congresistas determinantes están prácticamente concentrados en cómo protegerse, en cómo evitar ser procesados, cómo paralizar ese tipo de investigaciones, cómo bloquearlas. Se concentran tanto en ese tipo de mirada que efectivamente les impide mirar como corresponde, ¿no? El interés público general, seguridad ciudadana, políticas de salud, políticas vinculadas a la promoción del trabajo, en fin. Hay una serie de políticas que no se analizan suficientemente porque están pensando básicamente en cómo sobrevivir, ¿no? Cómo sobrevivir. Ahora, doctor, ¿cómo se nos ve en el panorama internacional, ¿no? ¿Cómo se nos ve desde el extranjero cuando el centro del debate público son este tipo de cosas como las cirugías de la presidenta de la República? Yo he estado afuera y, claro, parece que nos consumiera la corrupción por todos lados. Por una parte, en algunos casos los comentarios son que bien, parece que se combate al poder con investigaciones abiertas, ¿no? Exacto. Pero lo que no ven es la tragedia que está detrás, ¿no? Enraizada, ¿no? Que tenemos tantos presidentes, ministros involucrados consecutivamente, ¿no? Que vivimos en un país que en los índices de percepción de la corrupción cada día va al tercio inferior, ¿no? Entonces, desde afuera ya se nos está mirando efectivamente como un país con altos índices de corrupción y eso perturba fundamentalmente a la inversión privada más saludable, ¿no? Que evidentemente cuando uno piensa cómo está el país dice mejor no invierto aquí, ¿no? Con la inseguridad que puede existir y con la corrupción que me puede avasallar, es preferible no ingresar al país, ¿no? Y eso es doloroso. Hablando de instancias internacionales, cambiemos de tema, doctor Montoya. Lo de Brookfield,
¿Cómo ve este procedimiento? Demandar al Estado peruano 2.700 millones de dólares es una situación grave. De hecho, que el Tribunal Constitucional para muchos ha generado un precedente. Quizás hay fallas por parte de la Municipalidad de Lima cuando, según también muchos comentarios, se deja vandalizar las casetas del peaje, no se construye una ruta alterna donde no se pague. Hay ciertos incumplimientos, pero también el alcalde protege que esto ha sido parte de un consorcio minado por la corrupción y Odebrecht de por medio. ¿Cómo ve esto ante la instancia internacional? ¿Qué está en juego? Yo, sin ser un experto en este tema, me he tomado el trabajo de leer algunas cosas. Las posibilidades de esta solicitud arbitral, ¿no?, en el CIADI, planteada por Brookfield, contra el Estado peruano, la Municipalidad de Lima, que al final es parte del Estado peruano, por 2.700 millones, las probabilidades que obtengan un éxito y por lo tanto que el Perú sea sancionado con el pago de esa cantidad o probablemente una cantidad aproximada a ella es altamente probable, ¿no? Porque leyendo el antecedente, que también es un caso de Brookfield con la Municipalidad de Lima, en un periodo de Castañeda, luego en el periodo de Acción Popular, me parece también, donde el laudo arbitral salió a favor, efectivamente, de Brookfield. Y en ese caso, el laudo, la concentración de la demanda gira en torno a incumplimientos de la municipalidad, como usted dice. Exacto. Pero hay una parte, digamos, segunda de las peticiones de la respuesta que hace el Estado, que dice, para rechazar evidentemente las pretensiones de Brookfield, en ese proceso arbitral, donde invocan la corrupción. O sea, la municipalidad ya ha invocado que es una concesión corrupta y por lo tanto son nulos esas concesiones, esos contratos. Y ha sido denegada en el laudo. El laudo sostiene allí que no hay indicios suficientes, no hay elementos, son muy débiles para poder hablar de corrupción y lo deniega. O sea, no hay... Creo que ahora la municipalidad lo que intenta es me da la impresión que la respuesta que va a plantearle a esta demanda arbitral por parte de Brookfield va a concentrarse ahora mucho más en el tema de la corrupción. Pero también ese es otro argumento débil, porque recién creo que en julio de 2023, recién la empresa ha sido incorporada a un proceso por lavado de activos. Entonces, no creo que todavía sea tan incipiente, ¿no? Porque está en investigación preliminar, ¿no? De acuerdo. Bueno, doctor, tenemos que dejarlo ahí. Aprovechamos para tomar un poquito de agua. Doctor Iván Montoya, ex procurador anticorrupción, gracias por ilustrarnos con estos temas. Vamos a estar a la espera de la dinámica de esta semana porque el panorama está muy agitado. Gracias por su participación. Vamos a la pausa de inmediato. Regresamos con más aquí en Mesa de Prensa. De lunes a viernes, no se pierde el horario estelar de Canal N. A las 19 horas, En Portada, con Mario Ghibellini. A las 20 horas, primero a las 8, con Angélica Valdés. A las 21 horas, Cuentas Claras, con Omar Mariluz. Y a las 22 horas, Al Final del Día, con Diana Seminario. Canal N, noticias en vivo, minuto a minuto.
Muy bien, estamos haciendo aquí una pre-entrevista y un diálogo con el decano de la Facultad de Economía de la UPC. Le damos la bienvenida al señor Carlos Adriancén. ¿Cómo está? Un honor estar en su programa. Gracias por acompañarnos. Comentamos lo de Brookfield también. No sé si tiene una opinión al respecto. Tengo una opinión. El Perú tiene ¿Pierde o gana el Estado peruano frente a esta demanda? Si el Perú invierte en una buena defensa, yo puedo resumir las cosas así. Si un país africano denuncia a una corporación inglesa o norteamericana y lo expulsa de su país por corrupción, esa empresa al poco tiempo se derrumba. El mejor negocio que puede hacer esa empresa o esa poderosa corporación es tratar de llevarse bien, porque los escándalos de Odebrecht no los podemos olvidar. No me van a hablar del debido proceso o del respeto de la integridad de la ley. Un país que se diferencia fundamentalmente de Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, todavía no nos parecemos a Corea del Norte. No, Corea del Sur en 1960 tenía un producto por habitante mucho más bajo que el de Perú y hoy día lo tiene 6 veces mayor. ¿Cuál es la diferencia? Corrupción burocrática, incumplimiento de la ley, tolerancia a la violencia de ciertas ideologías y otros indicadores de gobernanza. Entonces me van a decir que ahora último tenemos esos indicadores. Por favor, que miren las cifras. El Perú es un campeón mundial de corrupción burocrática. En el último ranking de transparencia subimos 20 puestos hacia más corruptos. Es decir, pues ahora que alguien va a dudar que estas operaciones de Odebrecht fueran non santas, tiene que estar muy bien estimulado. Sí, claro. Permítame preguntarle a respecto del caso Brookfield, señor Adriancén. ¿Dónde cree usted que inicia el caso? ¿Dónde inicia la corrupción? ¿Dónde se inicia? La corrupción en el Perú en el caso se mide desde el año 1996. Se mide como percepción y después como control. Hablar de casos de corrupción implica expedientes. Sombras de los expedientes me producen mucha risa porque todavía hay gente que dice que en los años 90 nadie sabía de la fama que ya tenía Odebrecht. Yo trabajaba como recién salido de la universidad por aquellos años y todos sabíamos lo que era Odebrecht. Entonces, que no vengan a faltarnos el respeto. Y la respuesta a tu pregunta no te la va a dar un economista, la debe hacer un abogado, habiendo estudiado minuciosamente el caso, recordando, eso sí, que hay algo peor que un delincuente no vaya preso, y es que el delincuente vaya preso sin pruebas y sin un debido proceso, porque eso nos daña a todos. Usted hablaba de que el Estado peruano debería invertir en una muy buena defensa para salir victorioso de esta demanda, pero ¿cuáles serían los puntos centrales? Eso es algo que un buen abogado haría de manera impecable, porque lo que se le puede sacar a la contraparte por esa denuncia no es precisamente poco dinero. En realidad nos están faltando respeto. Asumen que siempre nos defendemos mal y hablan de casos en los que hemos perdido arbitrajes porque nos hemos defendido mal. Porque los casos de corrupción pierden en todos lados, salvo en algunos casos latinoamericanos. Para cerrar este tema, tiene que haber una buena defensa, entendemos, porque la decisión del CIADI ya no es apelable, ¿verdad? Ya no hay un tercero dirimente o ya no se puede revocar una decisión. Eso lo va a decir un abogado, pero sí le voy a decir que nada hacemos bien. No solamente nuestro indicador de control de corrupción burocrática está en deterioro, sino el de eficacia gubernamental y del cumplimiento propio de nuestra ley. O sea, entendamos, el Perú en los últimos años ha entrado en declive, pensando en términos de largo plazo, porque las instituciones se han prostituido, que los peruanos creamos que somos mucho mejores, que somos un país latinoamericano de ingreso medio. Por favor, invito a los televidentes, revisen las cifras publicadas de gobernanza por el Banco Mundial y nuestros índices son africanos. Dios mío. Es un desaliento en realidad, porque estaba también mirando de reojo el próximo panorama electoral, ¿no? Y el lo que futuro, se nos viene si no cambiamos esto, más es muy parecido. Ahora,
Vamos a las malas decisiones, ya que usted hablaba de eso. En el Congreso están abundando los proyectos de retiro de FP, pero el último es para retirar el íntegro de la ONP, o más allá del íntegro, 4 UITs, ¿no? Para ir concretos en el detalle. Pero retirar fondos de la ONP, estamos hablando ya... de un fondo de reparto. Un fondo público. De un fondo de reparto. Los fondos de reparto no se pueden particionar. Es una aberración financiera. Gente que sabe que tiene el poder político porque mantiene a la presidencia. Como mantienen a la presidenta, hacen las barbaridades como descalzar las inversiones a AFPs o, en este caso, hacer que haya una devolución de los fondos a la ONP. Eso es un fondo de reparto, no se puede dividir. No es de nadie. Una vez que uno aporta a la ONP, ya perdió su plata. Pero, ¿qué consecuencias tendría que aprueben esta barbaridad? Continúa la secuencia de deterioro institucional de la que estamos hablando. La gente de afuera ve que no se cumple la ley ni siquiera con el Fondo de Reparto de Seguridad Social, o que los congresistas saben que pueden abusar. Porque lo que se ha hecho con los fondos AFP, de los cuales seguramente van a querer conversar, es usar fondos privados para la jubilación de una persona mayormente pobre para dársela como un subsidio directo. Y eso tiene un nombre en derecho: expropiación indirecta. Expropiación a través de un cambio regulatorio. Y eso le ha hecho un enorme daño a los tres, porque son muy jóvenes y todos los meses le descuentan para su AFP. Están descalzando el sistema, puramente por ideología. ¿Pero por qué se permite esta aberración cuando hay todo un sistema de asesores, de análisis? Por eso, el termómetro político es: estoy apuntando quizás a ser diputado y quiero congraciar un tanto con mis electores. ¿O cómo lo ve usted? Hay asesores que no le dicen a su congresista que no debe hacer eso. Imaginarse por qué razones la gente de Fuerza Popular, que son los responsables de estos retiros, porque son los que tienen más votos, hacen lo que hacen, es por ignorancia, porque creen que de esa manera van a conseguir un voto. Eso es un gran error, una gran traición al difunto creador del sistema previsional privado, porque lo están, ya está agonizante. Y ese nuevo retiro es algo que no debería pasar. Y la señora Presidente debería jugarse el puesto observando esa ley, aunque el Congreso insista, porque en el futuro va a haber investigación. Y en la investigación probablemente puedan haber responsables. Yo no sé, lo dirá un abogado cuando ellos no tengan poder. Sí. En las últimas semanas y en los últimos... movimientos de la política nacional también ha estado la designación del nuevo ministro de Economía. ¿Usted cómo ve la designación del señor José Antonio Astal? Yo a los ministros siempre les dejo la opción de lucirse y los juzgo después de que salen. Al señor Arista yo le voy a decir que, siendo un gran economista, me decepcionó. ¿Por qué? Más porque era muy mantequilla. Era mantequilla al tiempo. Se dio a todas las presiones. Tuvo la integridad de decir que lo de Petroperú era inmoral, o que el directorio pensaba eso. Tuvo la integridad también de insinuar que la presidenta la tenían, digamos, rodeada. Después se revirtió. Pero yo esperaba mucho más. Mencionaron los ministros, ¿no? El señor Arista es un excelente economista. Lo conozco. No hablo yo cuando son funcionarios públicos. Claro. Pero me decepcionó, pues. Es como si usted contrata a Cavani y no mete ningún gol. Cuando en una conferencia de prensa al exministro Arista le planteamos esto de los retiros, fue muy cauto, no quiso incluso intervenir en las decisiones del Congreso. Y luego, claro, la presión de la insistencia, de aprobar una ley por insistencia, pesa mucho también en las decisiones, pero por lo menos esperábamos una postura más firme del Ejecutivo. Yo también. Lo recuerdo claramente, porque estuve en esa conferencia y no tuvo al menos la hidalguía de sentar postura. Hay gente que entiende que el paso por política implica concesiones. Justamente el criterio de cada quien es qué concesiones acepta. Creo que jugar con las jubilaciones de gente que ha quedado descubierta, porque hay millones de peruanos que han perdido hasta una mínima carpeta previsional o ahorro previsional, es algo que, en mi opinión, toca el límite. Pero es la opinión del señor Arista, porque no tiene nada de bueno el nuevo retiro. Los retiros no solamente dañan a ustedes,
porque ustedes son los que están pagando el retiro. Es como Clay. O sea, los descalzan a ustedes. Pero a los que se llevan van a vender instrumentos AFPables para poderle dar a esos. Esos se quedan sin jubilación. Alguien compra barato en esas operaciones. Y por lo tanto, es algo que jamás se debió considerar. Porque la ley decía que usted ahorra hoy y debidamente regulado al fin de su vida útil, para ustedes dentro de mucho tiempo, iban a tener su dinero bien regulado. Desdichadamente, el gobierno, a nombre de la pandemia y después a nombre de cualquier cosa, y crisis económica, lo ha hecho y usa esto como forma de ser, te regalo tu plata. Ya, a eso quería llegar. Te regalo tu plata. En este círculo de decepción estamos en medio de un agotamiento por temas de inseguridad y uno es difícil anticipar, ¿no?, lo que va a pasar de aquí a siquiera medio año. Ese sentimiento es el que abruma, ¿no? Es mi plata, es mi fondo, yo dispongo, yo veré en qué lo gasto y si quiero por salud mental incluso lo invierto, y muchos los escuché así, en un esparcimiento. Pero esa mente cortoplacista, ¿qué tanto daño está haciendo? A ver, cuando yo me veo obligado a comprar un depósito AFP porque es compulsivo, el depósito tiene un contrato que me devuelve mi plata, o me devolvía antes mi plata a los 65 años, y yo podía hacer con mi plata lo que quería. Cuando usted quiebra la maduración, lo saca a la mitad de plazo, lo malbaratea, primero daña a los que se quedan, y segundo, también me daña a mí. Pero hay algo peor. Esos fondos que llegaron a ser más de 20% del PBI creaban empleo de mediano y largo plazo. Mucha gente hoy día no tiene empleo porque el fondo está severamente golpeado, dañado. Entonces aquí lo que ha habido es el afán del caballazo. Yo no digo el nombre del congresista Luna Gálvez, te regalo tu plata. O de Keiko Fujimori o del señor Acuña, que son responsables. Claro que son responsables. Cuando los señores llegan a la vejez, acuérdense quién hizo que su jubilación sea menor, o que no hubiera jubilación, o que es algo peor, que se la pasen a todos ustedes con nuevos impuestos. Que de paso no hay forma que puedan dar una jubilación digna. No hay forma. Sí, realmente. Y no solamente está pendiente esto, también está pendiente un nuevo retiro de la CTS. Ya se ha hablado de eso. La CTS es algo muy distinto. Y la CTS, pero también se olvidan, es un ahorro, es un tiempo de compensación. No. Es un tiempo de compensación por los años trabajados. Se supone que esa plata no se debería de tocar. ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? En principio, si la CTS hubiera sido respetada, pero todos los años la gente anticipa cuando está en planilla que es parte de su ingreso. Si usted no saca la renovación, la gente se va a poner triste. No sé si se acuerdan los días en los cuales la gente se molestó por la ley Pulpín. Claro. Mejor no irriten a la gente va a comer. Eso es consumo, dinero a la vena. Y el sistema de CTS sí, era un sistema respetable, que era un seguro de desempleo. O sea, tenía muchos años, además de sus AFP, tenía un ahorro, pero lo han regalado, pero lo ha tomado la gente. Los bancos han actuado como institución seria y han devuelto la plata más los intereses. Ahí no hay problema. Y ahora la gente lo interioriza. Quítale a un padre de familia que ha pagado la matrícula de su hijo o que con su tarjeta porque tiene su CTS. Además, tú lo has dicho muy bien, es su plata, pero no es un fondo previsional. Es un fondo, un seguro de desempleo. Sí, pues, lamentablemente si queda desempleado... No hay. Ya no hay colchón que lo sostenga. Es que no hay colchón todavía. Lo que vamos a aportar es una cuotita, que tampoco es un gran colchón. Yo quería hacerle una pregunta a propósito de la fecha de hoy día. Hoy es 16 de marzo y se cumplen 5 años exactos desde el inicio de la pandemia en el Perú. Yo quería preguntarle en términos generales, expandiendo un poco más el tema, ¿qué... Alfonso, perdóname, tenemos que ir en vivo a Breña, por favor reservamos esa pregunta. La información manda aquí en Canal N, están retirando el cuerpo de... aquí estamos con nuestro compañero Giancarlo Rafael, el cantante de Armonía 10, Paul Flores. Adelante, Giancarlo.
Así es, Pati. En estos momentos están trasladando los restos de Paul Flores a la empresa Talma para terminar de realizar todas las medidas de seguridad para que mañana lunes sea trasladado a Piura. En este lugar están todavía el club de fans mostrando sus muestras de cariño y de afecto, y ahí estamos viendo que están trasladando ya, se están llevando los restos del cantante del grupo de cumbia Armonía 10. Así que, Pati, nosotros vamos a seguir el recorrido de lo que son los restos, así te pido que vamos a hacer unos movimientos de cámara para retirarnos y poder seguir esta cobertura que vamos realizando desde las 4 de la tarde. Así que vamos a ir a lo que es los almacenes de Talma, donde terminarán de realizar todas las medidas de seguridad para que mañana puedan trasladar los restos de Paul Flores. Se tenía previsto en realidad que hoy sea el traslado, pero parece que será en la madrugada, Giancarlo. Sí. Unos trámites. De acuerdo. Va a ser... Sí, te dejamos en todo caso para que continúes con la cobertura. Volvemos en primero a las 8 con los detalles. Lamentable, ¿no? Su familia pasando por todo este trance en medio de los trámites. Ir a su natal Piura, está su pequeño que ha quedado en orfandad, su esposa, sus padres. La realidad es muy dolorosa y ojo que eran amenazas que ya se habían concretado, ¿no? Esta vez estamos hablando de una muerte y... ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué otras voces se tienen que callar? La última pregunta, por favor, para cerrar, Alfonso, la disculpas. Sí, solo un atrevimiento. Quisiera expresar mi más sentido pésame a la familia del señor cantante y a su grupo. Porque esto es parte del problema que estamos discutiendo. En el Perú se han prostituido instituciones, la policía, el Poder Judicial, y por lo tanto pasa esta desgracia. Y no es cuestión de presidente, este es un proceso de deterioro de largo plazo. De acuerdo. Ay, bueno, señora Denecen, tenemos que despedirnos. Vamos a... Ya, me indican que estamos con el señor Jorge Zapata. Mil disculpas, estamos haciendo las coordinaciones para tenerlo aquí en mesa de prensa. Señor Zapata, bienvenido ahora a la cabeza de la CONFIEP. Una reacción, por favor, contundente respecto a esto que estamos viviendo, la criminalidad tocando todos los espacios. Señor Zapata, bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, nuestras condolencias al músico que han apagado su vida en la madrugada de ayer, ¿no? Y que esto ha generado pues una indignación en la ciudadanía y necesitamos reacciones, ¿no? Necesitamos reacciones, pero no solo por parte del Ejecutivo. Este es un tema que involucra a los 3 poderes del Estado, sin duda al Poder Judicial y a la Fiscalía, que además el ministro la acusa de liberar a los delincuentes que captura la policía. Entonces, lo que necesitamos es una articulación entre los 3 poderes del Estado. Necesitamos un llamado al Consejo de Estado para que en conjunto tracen un plan que le dé una esperanza a la ciudadanía de salir de este flagelo, de esta ola de criminalidad que tantas vidas está afectando. ¿Cuál va a ser el punto de quiebre para trazar ese camino a la esperanza que usted demanda? No, el punto de quiebre es ese, que la Presidente, como máxima autoridad del Estado peruano, convoque a este Consejo de Estado y este Consejo de Estado le informe al país cuál es su plan de trabajo para empezar a disminuir los índices de criminalidad. Eso es lo que nosotros hemos puesto nosotros hemos exigido que haya una articulación entre los poderes del Estado, es lo que hemos puesto en nuestro comunicado, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto se dé, para que esto no quede en el papel. Hay una situación de también reunión, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para el 27 de marzo recién. Es decir, no hay aquí tiempo ni que perder ni que dilatar. ¿Este Consejo de Estado cuándo debería concretarse? ¿Qué espera usted de esa voluntad? Inmediatamente, porque al Consejo de Seguridad Ciudadana parece que no acude la Fiscalía, no acude el representante de la Fiscalía. Entonces, seguimos en el mismo problema, por más que estemos en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son los problemas
cuáles son los temas que impiden que luchemos mejor frontalmente contra la delincuencia. Eso cada una de las partes involucradas tiene que exponerlo para ver cómo en conjunto solucionamos, qué normas hay que cambiar para que la Fiscalía haga mejor su trabajo, qué normas hay que cambiar para que la policía pueda hacer con mayor efectividad su trabajo, qué logística necesitamos, qué presupuestos necesitamos. Ahí intervienen tanto el Ministerio de Economía como el Congreso para ver que se le doten de los presupuestos necesarios a la policía para que haga inteligencia, para que tenga equipamiento, para que tenga adecuados equipos para perseguir la criminalidad, etcétera, etcétera. De acuerdo.